Ok. A ver, aquí vamos a comenzar entonces con, bueno, vamos a continuar la parte que nos quedamos la clase pasada, que estábamos viendo, si recuerdan, el dativo, ¿no? Pero vamos a continuar viendo los casos para los que utilizamos el dativo. Y vamos a ver su relación con el acusativo. Yo les había dicho, les había comentado alguna vez que para entender bien el acusativo, que ya conocemos, hay que ver también el dativo. Entonces ahorita ya estamos viendo el dativo, entonces vamos a ver esa interacción que tenemos entre el dative y el accusative. Y lo vamos a comprender mejor, ¿sale? Bien, y esto es algo que no crean que espero que ya nada más tengan esta clase y ya lo manejen bien, sino esto es algo con lo que se va a través del tiempo, pues se va uno desarrollando, va uno creciendo y va entendiendo mejor eh, el acusativo y el dativo. Entonces no crean que se espera ya que lo manejen bien, pero hay que entenderlo y ya a partir de ahora pues lo podemos analizar más, ya podemos ver una frase y podemos decir, o sea, centrarnos un poquito más, saber qué es, si es dativo, es acusativa o incluso frases nuevas que digamos, ya nosotros pensar, ok, debería ser dativa o acusativa. Nos va a ayudar bastante. Pero bueno, vamos a comenzar. Déjenme nada más borrar unas cosas que tenía de otra clase y en el pizarrón y pasamos un ratito al pizarrón. Denme 2 minutitos. Espérame tantito. Aquí estoy, si quieren decir cualquier cosa. Recordando un poquito, poniendo aquí en perspectiva el dativo, ¿qué teníamos las declinaciones dativas? Primero, tenemos, pusimos el perro, ¿verdad? Entonces tenemos dem Hund, ¿verdad? Y luego tenemos einem Hund. ¿Me están escuchando, verdad? Ok. Dem Hund, einem Hund, la negación
Keinem Hund, ¿verdad? Y luego tenemos con M, ¿no? Meinem Hund, que ese es el posesivo, ¿verdad? El caso de un posesivo. Ahora, femenino teníamos der Tasche, ¿se acuerdan, verdad? Der Tasche. Y luego tenemos einer Tasche, la bolsa, ¿verdad? Y luego keiner Tasche. Y tenemos meiner Tasche. Bien, y el neutro tenemos dem Auto. Sí, ¿verdad? O sea, sí dijimos auto, ¿no? Y luego einem, con M, ¿verdad? Einem Auto. Y luego keinem Auto. Y meinem Auto. Bien. Plural, habíamos puesto libros, ¿no? Entonces sería con N, den Bücher. Y le agregamos una N extra, ¿verdad? Den Bücher. Y luego no hay del indefinido, nada más. Bücher con N extra. Y luego keinen Bücher N extra. Y meinen Bücher. Ahí está. Bien. Ahora, cuando vemos todas las declinaciones, no hay que pensar como que son variaciones aisladas para cada una de los casos, ¿no? Sino más bien todas están relacionadas. Por ejemplo, todas en el dativo las masculinas y las neutras son con M. Entonces no hay diferencia. Eso ya nos da una ventaja, una facilidad. El femenino ahora es con R, ya no es con E. El plural, bueno, pues hay que pensar lo que es con N y agregarle una N extra. Entonces nos da, digamos, cierta ventaja, ¿no? Entonces, ok. Bien, entonces vamos a continuar. Lo que vimos la clase pasada solo era el primer caso del dativo, ¿no? El primer caso era cuando se responde a la pregunta wo, que es la pregunta ¿dónde? Entonces, siempre que nosotros digamos algo que está respondiendo a la pregunta ¿dónde? Vamos a usar dativo. ¿Cómo? Por ejemplo, cosas muy obvias. ¿Dónde estás? Para decir dónde estás, bueno, pues vamos a decir, por ejemplo, ¿cómo decíamos estoy en la escuela? Yo estoy en la escuela, ¿cómo decimos eso? Exacto. Como sabemos que Schule es femenino, usamos esto, ¿ah? Decíamos, ich bin in der Schule, ¿verdad? Ahora, trabajo también es femenino. Entonces, por ejemplo, ¿cómo diríamos? Estoy en el trabajo. Richtig. Ich bin in der Arbeit, ¿verdad? Entonces, si se fijan, estamos respondiendo a la pregunta ¿dónde? No necesariamente alguien te tiene que preguntar dónde. Por ejemplo, alguien no te va a decir, Aló, ¿dónde estás? Y luego tú vas a decir, ich bin in der Arbeit. No. Muchas veces uno responde esta pregunta simplemente sin que te la hagan. O sea, por ejemplo, imagínate que digas, ayer en el trabajo. Estás diciendo un dónde, ¿sí? Y yo no estoy preguntando, ¿y dónde estabas ayer? Sino simplemente tú me estás contando algo. Estás diciendo, ayer en el trabajo. ¿Cómo creen que se diría ayer en el trabajo? Ahí está. Gestern. Gestern. In der Arbeit.
Y luego, pues no sé, ahí continuamos la historia, ¿verdad? Gestern in der Arbeit, no sé, habe ich, bueno, aquí imagínense que vas a contar algo, ¿no? Habe ich y bla, 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 ¿no? Lo que sea. Pero fíjense cómo estás utilizando el don de gestern in der Arbeit, ¿sí? No estás diciendo gestern in die Arbeit, estás diciendo gestern in der Arbeit, o sea, ayer en el trabajo, habe ich eine Person gesehen, vi a una persona que, bla, bla, bla. Ahí continúas. ¿Sabes? ¿Sale? ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, eso es un poquito un repaso de lo que estuvimos viendo. Entonces, todo lo que responda a la pregunta ¿dónde? Va a ir en dativo. ¿Sale? Ahora, el segundo caso de esto. Voy a borrar, este es el primer caso, ¿no? Voy a borrarlo. Segundo caso. Primero es el de Bo. Segundo es las preposiciones que son 100% dativas. ¿Sí? Si recordamos en el acusativo, también había preposiciones que son acusativas. Ahora vamos a ver algunas que son 100% dativas, ¿no? En este caso, las preposiciones son, la primera 100% dativa sería, por ejemplo, aus. ¿Sí? La preposición aus. Aus quiere decir algo que sale de adentro de otra cosa. ¿Sale? Eso es en general lo que quiere decir aus. No hay una traducción así como tan directa. Pero, por ejemplo, ¿en qué caso se utiliza? ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos ich komme aus. ¿Sí? Por ejemplo, si tú dijeras ich komme aus México, pues no hay mucho problema, ¿verdad? Porque México no tiene como quiera como una declinación, aunque sabemos, nada más por estarlo utilizando, que es algo dativo. Sabemos que es dativo, pero México no tiene una declinación, entonces no hay mucho problema. Ahora, pero imagínense que digamos, ich komme aus, hablábamos de países que tienen declinaciones, por ejemplo, Suiza. Suiza es la Suiza en alemán. Es die Schweiz, ¿verdad? Es femenino, die Schweiz. Entonces, si utilizamos el aus, ¿cómo creen que sería? Ich komme aus. ¿Cómo sería? Richtig, ich komme aus der Schweiz. ¿Ok? Por ejemplo, otro, así que podemos decir, se me ocurre, por ejemplo, Turquía es die Türkei, ¿no? Para decir yo soy de Turquía, ¿cómo creen que sería? Turquía es femenino. Ich komme, richtig, aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Ya. ¿Ok? ¿Claro? Ahora, en esos casos utilizamos la preposición aus. Hay otras preposiciones que quizás son más comunes, por ejemplo, la preposición mit. ¿Qué significa mit? Leute, con. Siempre que utilicemos mit, vamos a utilizar dativo. Por ejemplo, es como dices, yo voy al parque con mi papá. ¿Cómo dirías eso? ¿Cómo se diría, Leute? Yo voy al, yo voy al parque. ¿Cómo es?
Ya, y que, por ejemplo, sí, in den Park, ahí estamos hablando de, sí, ahí está, aquí estamos hablando del acusativo primero, y que in den Park, y luego mit, ¿qué se diría? Leute, ajá, mit meinem Vater, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esta parte, mit meinem Vater, es dativ. ¿Ya vieron? ¿Sí? Ich gehe in den Park mit meinem Vater. Ahí está. El dativo. Fíjense cómo utilizamos primero el acusativo y luego el dativo. En este caso. No es que sea una regla de así usarlo. Es que utilizamos pues dos situaciones diferentes. Ich gehe in den Park mit meinem Vater. Pero después del mit va a venir un dativo. Por ejemplo, ¿cómo dirías? Estoy con mi hermano en la escuela. ¿Cómo sería? Ich bin in die Schule mit Ja. Ich bin in der Schule mit meinem Bruder. In der Schule. Estoy en la escuela. Fíjense, este es dativo porque responde a la pregunta ¿dónde? Dativ. Ich bin in der Schule mit meinem Bruder. Ahí está, otro dativo, miren, porque tenemos el mit, ¿no? Claro. Ich bin in der Schule mit meinem Bruder. ¿Está claro? Leute? Ja? Ja. Okay. So. A ver, un momento. Ok, bien. Entonces, esa es la preposición mit, ¿ok? Que significa con, ¿ya? So, voy a borrar esto y vamos a la siguiente preposición. Vamos a ver. Bien, siguiente preposición, así de las más clásicas, ¿no? Mit, aus, su. La preposición su. ¿Qué nos dice la preposición su? Pues cuando vas hacia un lugar, ¿sale? Por ejemplo, yo voy a la escuela, ¿cómo diríamos? ¿Cómo sería? Escuela es femenino, es die Schule. Entonces, ¿cómo diríamos? Yo voy a la escuela. zur Schule. Richtig. Ich gehe bueno, con R, sur. ¿Por qué sur? Sería su más der, en este caso por el femenino. Su der. Ich gehe zur Schule. Esto es también dativo, si se fijan. Ich gehe zur Schule. Alguna vez me preguntaron por qué sur en algún ejemplo que vimos. Bueno, de aquí viene esa respuesta. Es su y es der juntas, ¿sí? Der porque es femenino, ¿no? Del dativo. Entonces sí que es zur Schule. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo dices yo voy al trabajo? Que trabajo también es femenino. ¿Cómo sería? Ich gehe
zur Arbeit. Dime. A mí me confundo. Bueno, la verdad apenas estoy así como súper empezando a entender las diferencias de dative y accusative. Pero aquí porque en mi Gehe zur Schule es dative. Parece accusative, ¿no? Pero no es. Sí, O bueno, muy yo buena entendería pregunta. así. Sí, muy buena pregunta. Es dativo porque estamos utilizando el su. ¿Sí? Si no utilizáramos el su en este caso no sería dativo. ¿Ya? Como estamos utilizando la preposición su, es dativa. ¿Ok? O sea, es la preposición la que lo está haciendo dativo. ¿Sí? No es la oración en sí, es la preposición. Por eso es sur. ¿Sí? Bueno, su en este caso. Y la R es por el femenino, del Schule o del Arbeit. ¿Ok? Sí, viste. Les voy a poner otro ejemplo. Ir al parque, ¿no? Es ich gehe zum, con M, zum Park. ¿Y qué es un park? Yo voy al parque. ¿Por qué? El su, el park es masculino, es der Park. Entonces es su más dem. La M, ¿verdad? El masculino. Su más dem, entonces es zum. ¿Y qué es un park? Yo sé que puede surgir la duda porque hace ratito nos dio un ejemplo por ahí Matías digo Mateo o Mauricio, no sé, pero dio un ejemplo que dijo ich gehe in den Park, ¿verdad? Creo que dijo. Lo cual es correcto, ¿sí? Y ahí es donde les digo también la relación que existe entre el dativo y el acusativo. Que pudimos haber escrito ich gehe in den Park y hubiera sido acusativo. Pero aquí como estamos utilizando la preposición su, que es a, literalmente quiere decir a, si lo traducimos, entonces yo voy al parque, en este caso, como utilizamos el su, ya se convierte la oración en dativa. ¿Ok? O sea, no es como ponerle una lógica de ay, qué tipo de oración es, sino más bien acordarse que esta preposición es 100% dativa y eso ya nos ahorra encontrarle, no sé, una como lógica a la oración y decir, ok, va a ser el su, ya va a ser dativa. ¿Está claro? Entonces, siempre que utilicemos el su, va a ser dativa, nada más recordar que su, si va a ser femenino, es su der, si va a ser masculino o neutro, es sum con M, su dem. Y ahora, ¿qué pasa si es plural? Pues no hay contracción, ahí no hay contracción. Si es plural, por ejemplo, yo voy, voy a poner algo plural. Por ejemplo, y que su... No, pero es que las Olimpiadas es de Olimpia, no, no es, sí, como tal. Por ejemplo, ya, yo voy a donde están los jugadores, por ejemplo. Los jugadores. Jugador es der Spieler, ¿ok? En plural el dativo es Spielern, le agregamos una N. Entonces, ich gehe zu den Spielern, ¿ok? Pero fíjense, aquí es zu den Spielern. Imagínate que vas ahí a donde están los jugadores, están ahí en la banca o no sé. Ich gehe zu den Spielern, ¿ok? ¿Claro? Ok. Ich gehe zu den Spielern.
Bien. Ahí tenemos entonces el su. ¿Ok? Ahora, otra preposición comúnmente dativa. A ver, aus, mit, zu. ¿Qué otra? Es que hay unas preposiciones que se combinan y otras que sí son 100% dativas, así de las más comunes. A ver. Copien ahí de mientras eso. Déjenme checar aquí, a ver. De memoria ahí no me acuerdo, déjenme ver. Por ejemplo, miren, aquí tengo otras más comunes también. La preposición by, muy bien. Von. Bueno, vamos a ver esta, miren, von. Von quiere decir desde, ¿ok? Desde. Voy a borrar estos ejemplos. Ok. Von, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo podríamos hacer? Por ejemplo, yo camino desde mi trabajo hasta, no sé, hasta la escuela, digamos. Yo camino desde el trabajo hasta la escuela. Entonces utilizamos el phone, por ejemplo. ¿Alguien me quiere dar ese ejemplo? Yo trabajo, yo camino desde mi trabajo hasta la escuela. ¿Cómo sería? Ich laufe Ujú. von Arbeit Von, meiner Arbeit, porque es femenino dativo. Meiner Arbeit. zur Dativ. Schule. Ich laufe von meiner Arbeit. Y fíjense, aquí vamos a poner algo. Hasta. Estamos utilizando, porque si dijeras, ich laufe von meiner Arbeit zur, bueno, de mi trabajo a la escuela. Así la traducción. Ich laufe von meiner Arbeit zur Schule. ¿Ok? Así como lo dijiste. Está bien. Y ese también es dativo. Muy bien. Entonces, ich laufe von meiner Arbeit zur Schule. Yo camino de mi trabajo a la escuela. ¿Claro? Sehr gut. Bueno, otro ejemplo con von. A ver, díganme en español algo que quiera decir como que desde. Y lo traducimos. Fui desde, no sé, Toluca a Ciudad de México. Bueno, no se puede navegar, algo así. Sí se puede, pero no va a ejemplificar bien el dativo porque diríamos, ich fliege von México nach Monterrey. O sea, no tiene, a menos que sea un país, por ejemplo, sí lo podríamos decir. Por ejemplo, ich fliege von, mira, ¿cómo es? Yo viajo, vamos a poner el ejemplo, yo viajo de Suiza a Canadá. ¿Cómo sería? Ich fliege, ich fliege von... Suiza, no me acuerdo cómo. Era der Schweiz, porque es dativo, acuérdense, si no, porque normalmente es die Schweiz, ¿verdad?
Entonces sería, es femenino. ¿Ya? Ich fliege von der Schweiz nach, nach Canadá. Perdón, con K. Canadá. ¿Ya? Ich fliege von der Schweiz nach Canadá, ¿verdad? Yo vuelo desde Suiza y fíjense cómo el dativo está con von der, ¿no? ¿Ya? Von der Schweiz nach Canadá. Ahora, bien, entonces eso es von desde, ¿no? Estoy pensando, a ver, otro ejemplo. Ya, ¿Se puede con tiempo, Juan? Como desde un año o una hora, o se usa otra cosa. a ver, dame un ejemplo, ¿cómo sería? Como trabajo en esta empresa desde tal año. ¿La verdad? Sí, se podría. Por ejemplo, si dijeras un periodo, así como yo trabajé en esta empresa del 2005 al 2008. ¿Sí? Pero también dirías el año directo, no dirías el dativo. O sea, no dirías la declinación, aunque sí es dativa. Por ejemplo, yo trabajé, vamos a poner un ejemplo, yo trabajé en una empresa, en, no sé, Chrysler, ¿no? Por ejemplo, ich habe in Chrysler von 2005 bis 2007 gearbeitet. ¿Sí? O von Dezember bis Oktober, o no sé. ¿Ya? O sea, no se notaría tanto y como no usamos una declinación como tal. O sea, un artículo. Pero, a ver, estoy pensando, a ver, otro ejemplito así práctico. Bueno, digo, se nos pueden ir ocurriendo, o sea, ahí mientras más estemos hablando con el phone. Solo quiero que tengan bien ubicado esa parte del que cuando utilizamos phone vamos a utilizar dativo. Y si sale algún ejemplo, digo, ahorita ponemos dos, pero en realidad sí es un muy común, o sea, decir algo con phone, ¿no? Que se nos ocurra ahí un ejemplo. Sí, exacto, vengo del doctor. ¿Cómo sería? Tradúcelo. Comen, ¿no? Ich come. Ja, ich komme. Vamos a ponerle del doctor masculino, o sea, sería FOM con M, porque es fondem. Fondem, ¿verdad? FOM o fondem. Ich komme vom Arzt. Ich komme vom Arzt, ¿ya? Yo vengo del médico. Ich komme vom Arzt. Es von dem Arzt. ¿Klar? Ich komme vom Arzt. Bitte. Bien, eso es muy práctico, ¿no? Ich komme vom Arzt, ich komme von der Arbeit, ich komme... ¿cómo es? Yo vengo del parque. Parque es masculino. So, ich komme vom Park. ¿Ya, Leute? Ich komme vom Park. Ist das klar, Leute? ¿Ya? Ok, está gut. Super. So, ich komme vom Park. Bien, voy a borrar. Vamos a ver otra preposición. Ok, vamos. Mm,
Otra de las más comunes. Vamos a ver. Por ejemplo, la preposición nach también se utiliza muy comúnmente. La preposición nach. Nach también marca, por ejemplo, normalmente sería cuando decimos que también vamos a viajar, por ejemplo, a una ciudad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Así como ich fahre. Decíamos, por ejemplo, nach. ¿Sí? Yo voy a, pues, Toluca, por ejemplo, decíamos. Aquí, obviamente, no se puede ver qué es como tal, porque Toluca no tiene un artículo, pero sabemos que es dativo. Es dativo esto, ¿sí? Por utilizar el nach. ¿Sale? Ahora, algo que sí tiene otra vez, por ejemplo, ich fahre. Hay otros países, vamos a irlos viendo, que tienen artículos, pero otra vez pongo el ejemplo de Suiza. Ich fahre nach der, ¿ya? Nach der Schweiz. O ich reise, la preposición viajar, viajar, yo viajo a Suiza. Ich fahre, ich reise nach der Schweiz, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí utilizamos el dativo también. ¿Claro? Ich fahre nach, ¿ya? Ich fliege nach, yo vuelo a también. ¿Ok? Entonces al utilizar la preposición nach, siempre vamos a utilizar también el dativo. Otro ejemplo, por ejemplo, pues normalmente lo vamos a utilizar así, digo, puede haber otras preposiciones, pero normalmente con viajar o ir vamos a utilizar el nach, y sobre todo cuando son ciudades o países, lo habíamos visto, ¿no? ¿Sale? Otra preposición sería, por ejemplo, von mit nach bis nach. Otra de las más comunes, hay varias, pero solo les quiero poner las más comunes. Ok. By, esta también es común. La preposición by. By habla también de un lugar, por ejemplo, voy a borrar esto. La preposición by normalmente nos dice o nos representa un lugar, por ejemplo. Imagínense que estás, alguien te pregunta, bueno, ¿dónde estás? Y tú dices, bueno, estoy en casa de mi papá, por ejemplo. Estoy en casa de mi papá. Normalmente en alemán no dices, ich bin in dem Haus von meinem Vater, ¿sí? O sea, no dices, estoy en la casa, mira, ahí utilicé el von. Ich bin in dem Haus von meinem Vater. Sino dirías, estoy en la casa de mi papá, como simplemente decir, ich bin bei, ¿sí? O sea, con el bei, meinem Vater. ¿Ok? Ich bin bei meinem Vater. Ya eso quiere decir en la casa de tu papá. ¿Sí? Se sobreentiende que estás meinem Vater, bei meinem Vater. En dativo se sobreentiende que es la casa o donde tu papá, o donde vive tu papá o donde está tu papá. Ich bin bei meinem Vater, ¿ya? ¿Sí? O por ejemplo, estoy en donde el profesor. ¿Cómo dirías? Estoy pues con el profesor, pero en su casa o donde él está, pues. ¿Cómo sería la traducción? ¿Alguien que quiera intentarlo? Ajá. Beim, porque sería by them.
Ajá, beim Lehrer, ¿ya? O bei dem Lehrer, ¿verdad? Estoy donde el profesor. Bin beim Lehrer. ¿Ist das klar? O por ejemplo, podríamos decir, imagínense que algún amigo se llama, le vamos a poner un nombre, Jorge. Ich bin bei Jorge. Estoy, pues, en donde Jorge. ¿Ok? ¿Ist das klar? ¿Ya? Bien. Entonces, esto representa el bei, un lugar. ¿Sale? Entonces es un lugar no específico, ¿verdad? Sí, o sea, es específico. Por ejemplo, No implícito. está implícito, o sea, como que se sabe del contexto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Viste? Ahora, por ejemplo, también el bei se utiliza cuando dices arbeite, ¿no? Por ejemplo, él trabaja, arbeitet bei der Firma, un nombre de una compañía, ¿no? Él trabaja, esto de bei der Firma, en español lo traduces como él trabaja para la compañía, pero más bien representa un lugar. O sea, él trabaja en la compañía, y vamos a ponerle un nombre, Volkswagen, ¿verdad? Arbeitet bei der Firma Volkswagen. ¿Claro? Y fíjense que firma es femenino y es el dativo, o sea, es der Firma, ¿ya? Arbeitet bei der Firma. ¿Ist das klar? ¿Ya? Ok, bien. Miren, hay más preposiciones 100% dativas, pero las vamos a ir viendo. O sea, por ahora quiero que se aprendan al menos de memoria estas que son las más comunes que siempre se utilizan cuando usamos dativo. Vamos a ir viendo otras preposiciones y vamos a regresar de hecho a este tema. Pero quiero que las tengan en claras, las de aus, mit, su, sobre todo mit, su y von, creo que son de las más comunes, ¿sale? Nach y bei. Yo ahí les digo, esa preposición es dativa, después si vemos otra nueva y ya van a saber cómo manejarla. ¿Está claro? Ahora, vamos a entrar al tema de la relación entre el dativo y el acusativo. ¿Vale? Que eso es algo ahí importante. Vamos a tomar 5 minutitos y regresamos a ver esa parte, la relación entre el dativo y el acusativo. ¿Sale? Sehr gut. Hallo Leute. Bien, pues vamos a regresar entonces a este tema, ¿no? ¿Les parece? Bueno, ahora sí, vamos a ver la relación que existe entre el dativo y el acusativo. Voy a borrar esta parte, estos ejemplos. ¿Ok? Vamos a ver.
Voy a borrar aquí la declinación porque la voy a volver a poner, pero primero la acusativa. O sea, la voy a poner así como en orden, ¿no? Para no perdernos. Ok. Entonces, si regresamos aquí al accusative, tenemos que era den Hund, ¿verdad? Einen Hund, keinen Hund, ¿verdad? Y tenemos meinen Hund. ¿Ok? Y luego el femenino era die Tasche. Eine Tasche. Y luego keine Tasche, ¿verdad? Y meine Tasche. Y luego el neutro es, tenemos das Auto, ein Auto, y luego kein Auto. La negación, kein Auto, y tenemos mein Auto. El plural tenemos die Bücher, Bücher. Tenemos keine Bücher. Y tenemos meine Bücher. ¿Ok? Ahora el dativo tenemos con M, ¿verdad? Dem Hund. Einem Hund. Tenemos keinem Hund. Y tenemos meinem Hund. ¿Ok? Tenemos ahora ¿sí me escuchan, verdad? Ya. Ok, tenemos der Tasche, einer Tasche, keiner Tasche y tenemos meiner Tasche, ¿verdad? Bien. Y luego tenemos dem Auto, einem Auto, keinem Auto y meinem Auto. Plural tenemos den Büchern, con la N, ¿verdad? Büchern, keinen Büchern y meinen Büchern. Ahí está. ¿Verdad? Claro, ahí tenemos ya todos, el acusativo y el dativo, ¿no? Ok, ahora, ¿cuál es la relación? Aquí está. La relación que existe entre el acusativo y el dativo es en estas preguntas. Miren, el acusativo, una de las preguntas es
básicas es wohin, ¿sí? Y el dativo, como ya lo vimos, la pregunta es wo. ¿Qué significa wohin? ¿Qué significa wohin, Leute? ¿Hacia dónde o a dónde? O sea, wohin lo que nos está diciendo es una dirección, ¿sí? Lo que te está diciendo el wohin te está planteando una dirección. Es a dónde o hacia dónde. El wo no te está diciendo una dirección. ¿Qué significa wo? ¿Dónde? Te está diciendo un lugar. Bueno, te está diciendo una posición. Bueno, lugar, se entiende mejor. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Yo sé que parece muy obvia si les digo así, pero no es tan obvia. De hecho, es sutil. ¿Sí? El acusativo se refiere a una dirección de algo y el dativo se refiere a un lugar o una posición. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo estoy en el parque. ¿Cómo era yo estoy en el parque? Está el dativo. Ich bin. Fíjense, in dem Park es im. ¿Sí? In más dem. ¿Ok? Ich bin im Park. ¿Sí? Ahora, yo voy al parque. ¿Cómo es? Estás marcando una dirección. Pero no vamos a utilizar el su, porque si usamos el su, ya es dativo automáticamente. ¿Sí? Por eso les enseñé que hay preposiciones 100% dativas y otras preposiciones 100% acusativas. ¿Sí? Cuando utilicemos preposiciones 100% acusativas, ya es acusativo. Y cuando usemos 100% dativas, ya es dativo. Pero hay unas ciertas preposiciones que se utilizan en los dos, como por ejemplo esta, que es in. ¿Sí? Pero para esto debemos entender si hablamos de una dirección o hablamos de un lugar. Por ejemplo, ich gehe in den Park. Y este in den es acusativo. ¿Ok? ¿Ya vieron? Esto nos está diciendo una dirección porque responde a la pregunta y esto nos está diciendo un lugar. Porque responde a la pregunta wohin, ¿hacia dónde vas? Ich gehe in den Park. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Va, otro ejemplo, voy a ponerlo de este lado. ¿Ok? Por ejemplo, ahí va, miren. ¿Cómo dices yo estoy en el cine? Estamos hablando de un lugar, porque está diciendo dónde estás. ¿Sí? Yo estoy en el cine. ¿Cómo sería yo estoy en el cine? Díganme. Exacto. Porque cine es neutro, es das Kino. Entonces es dativo, porque está diciendo un lugar. Ich bin im Kino, ¿verdad? In dem Kino. Entonces diríamos, ich bin im Kino. Dativo. In dem. Ahora, yo voy al cine, ¿cómo sería? ¿Qué? Ins, con S, porque acuérdense que ins es in más das, ¿verdad? Es acusativo. In más das es ins. ¿Y qué ins? Kino. De ahí viene eso de ins, in das Kino. ¿Sí? Estás marcando una dirección. Tú vas al cine. ¿Está claro? Ahora, yo sé que ustedes
se van a preguntar, bueno, pues ¿por qué no utilizamos el su directamente? Y les voy a decir por qué. Y esto es más subjetivo. Utilizamos el in y así te lo van a decir siempre como respuesta, es porque vas a entrar y vas a entrar a un lugar cerrado. ¿Ok? Por eso utilizas el in. Y que inskino y no dices, y también porque no se usa decir y que es un kino, no dices. A diferencia del trabajo, sí puedes decir ich gehe zur Arbeit o ich gehe zur Schule, yo voy a la escuela. Pero yo para cine siempre utilizamos in, ich gehe ins Kino. ¿Ok? Ahora, si tú dijeras una posición de dónde estás, ich bin im Kino. ¿Sí? ¿A dónde vas y dónde estás? Piensen en eso. Ahora, normalmente para eso sí utilizamos la preposición in, porque habla de entrar a algún lugar. Por ejemplo, yo voy a la farmacia. Tú podrías decir, ich gehe zur Apotheke, yo voy a la farmacia. Significa que vas en esa dirección y estás hablando del dativo, pero estás utilizando el su. Pero si tú dijeras, ich gehe in die Apotheke, les voy a platicar un poco el contexto. Estás diciendo literalmente que vas a ir y te vas a meter, pero aparte estás hablando de que estás cerca de la farmacia. Entonces vas a decir, voy a entrar a la farmacia. Ich gehe in die Apotheke. Pero por ejemplo, si yo estoy en mi casa y voy a tomar el auto y luego voy a la farmacia, yo diría, ich gehe zur Apotheke. ¿Está claro? Pero si ya estamos ahí cerca de la farmacia y te pregunto, hey, ¿a dónde vas? Wohin gehst du? Wo gehst du hin? Y tú me podrías decir, ich gehe in die Apotheke, voy a la farmacia, vas a entrar a la farmacia. ¿Está claro? No es tan sencillo esta parte. Sí, igual la cuento y suena así como muy lógico, pero no es tan tanto. O sea, se batalla un poquito en entender la diferencia entre una dirección y un lugar. Ahora, normalmente esto pasa con la preposición in, pero en realidad puede haber otras preposiciones que utilicemos. Por ejemplo, espérame un momento. Voy a borrar esta parte. Por ejemplo, la preposición auf también, ¿no? La preposición auf. ¿Qué significa auf? Pues normalmente es cuando no vas a meter algo algo que está cerrado, ¿no? Meter algo en algo que está cerrado, o por ejemplo en un trabajo que es cerrado, es in. Auf habla de algo que está abierto, ¿sí? Suena un poquito subjetivo, pero por ejemplo, yo les voy a dar ahí un ejemplo. Por ejemplo, imagínense que yo pongo algo sobre la mesa, ¿sí? Yo pongo el marcador sobre la mesa. Bueno, vamos a ponerlo, por ejemplo. Mejor vamos a poner un vaso de agua, por ejemplo. Eine Flasche Wasser, ¿no? Sí, un vaso de agua. ¿Y cómo lo pones en la mesa? Pues un vaso de agua, pues imagínense esa posición, ¿no? Está así en posición, pues es cilíndrico, ¿verdad? Lo pones así como pues, parado, ¿no? Entonces sería, lo voy a poner en hacia dónde, ¿no? Es ich, por ejemplo, ich stelle, ¿sí? Yo pongo, ich stelle. Esta posición stellen es poner, así se puede traducir. Me voy a meter porque hay un tema un poquito más largo, luego un poquito más en este tipo de palabras, pero stellen. La palabra stellen es poner. Entonces, ich stelle die Flasche. Sí, es el vaso. Ich stelle die Flasche auf, ¿sí? Den Tisch. No le pongo in porque la mesa no está cerrada, ¿sí? No le estoy poniendo in.
Quizás si le pusiera in sería si lo metiera el vaso adentro del microondas. ¿Ok? Pero aquí lo estoy poniendo arriba de la mesa, miren, y pongo auf. ¿Sí? Que significa arriba, pero tocando la superficie, eso es auf. Auf den Tisch, por ejemplo, ich stelle die Flasche auf den Tisch. Yo pongo así, pack, el vaso arriba de la mesa. Y aquí estamos hablando, aunque no utilizamos el verbo ir, como lo mencionamos, estamos hablando de una dirección, wohin. O sea, yo voy y pongo la botella, el vaso, sobre la mesa. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a hablar de wo ahora, por ejemplo. Die Flasche, ¿de dónde? Una posición. Die Flasche. Por ejemplo, podríamos decir, simplemente podríamos decir está. ¿Cómo decimos la botella está sobre la mesa? ¿Cómo se dice? Tradúzcanlo. O sea, díganme a alguien un ejemplo. ¿Cómo se dice la botella está sobre la mesa? Ist. Exacto. Ist auf dem Tisch, ¿verdad? Así sería simplemente. O si quisiéramos seguir la misma línea del Stelle, sería die Flasche está. También se dice así, por eso steht. Steht es como stellen, pero luego es otro verbo, son un poquito más rebuscado, digamos. Steht auf. Bueno, nada más voy a dejar el steht, porque todo es igual, auf dem Tisch. ¿Ok? ¿Ya? Pero si usamos la oración más simple, sería die Flasche ist auf dem Tisch. Así, ¿dónde está la botella? Die Flasche ist auf dem Tisch. Y fíjense, aquí esta similitud que tiene. Uno es acusativo y el otro es dativo, ¿no? Este es accusative y esto es dative. Ya vieron, esa es la relación que existe entre el wohin, hacia dónde, y el wo. Aquí es, yo pongo la botella sobre la mesa, te está marcando una dirección. Yo la agarro la botella y voy y la pongo. Esa es una dirección. Y aquí yo no voy y la pongo. Aquí decimos la botella está sobre la mesa. Yo no la agarro y la voy y la pongo. La botella ya está ahí. Por eso es ist auf dem Tisch. Entonces este de abajo nos está marcando un lugar. Este de arriba nos está marcando una dirección. ¿Ya? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Digo, yo sé que más o menos, o sea, que no está tan claro, pero quiero que tengan esa idea. O sea, quiero que después de esta clase se vayan con la idea entre el acusativo y el dativo hay una relación, primero que nada. Que cuando piensen, ok, acusativo y dativo, aparte de sus casos, porque al principio, la clase pasada expliqué los casos cuando son 100% acusativo y cuando son 100% dativo. Aquí ya no es eso. Aquí lo que le estoy explicando es que hay una relación entre los dos, ¿sí? Se combinan, no en todas las preposiciones. Los dos casos que ya les había explicado son del acusativo y son del dativo. Este caso es el combinado, el difícil. Quiero que se vayan pensando que hay una relación, que el acusativo representa una dirección, que el dativo representa un lugar, una posición, no una dirección, ¿ok? Ahora, el acusativo representa un movimiento, ¿sí? ¿Qué movimiento es este? Ich stelle. Fíjense cómo yo empiezo con yo. Yo agarro algo y lo pongo. Eso es una dirección. El de abajo, yo no agarro nada y lo pongo. La cosa, empieza con la cosa. Miren, die Flasche, empieza con el objeto. Die Flasche ist auf dem Tisch. Ya está en la mesa. Ahí es el dativo porque es donde está. Entonces, otra vez, el acusativo marca un movimiento, una dirección, donde un sujeto agarra algo y lo pone, donde agarra algo y lo acuesta, etc. O incluso el sujeto va a algún lugar sí mismo y se mete, por ejemplo, a algún lugar. ¿Okay? El dativo habla
de que el objeto ya está en el lugar, ya está en la posición. Nadie va y agarra el objeto y lo pone. ¿Está claro? ¿Sí? Ok, ya. Piénsenlo de esa manera. Yo sé que no es tan intuitivo porque así no es en español. Es diferente como nosotros lo vemos las cosas. Pero así tienen que irlo pensando y poco a poco lo vamos entendiendo más. De hecho, va a haber un tema donde nos vamos a enfocar en este tipo de verbos que se llaman verbos de movimiento y verbos de posición, ¿sí? Que es complemento de esto mismo. Pero ahorita yo se los quería como quiera explicar. Ahora, esto es como yo pongo la botella, ¿verdad? Por ejemplo, la situación a veces más práctica que usamos es de uno mismo. Por ejemplo, si yo digo, yo voy a la fiesta, ¿sí? Aquí tenemos, yo voy a la fiesta, por ejemplo, a la fiesta de la oficina o lo que sea, ¿sí? Lo primero que uno va a pensar es, o utilizamos el su, por ejemplo, y que, ¿cómo sería yo voy, pero con el su? ¿Cómo sería? Díganme, ustedes un ejemplo. A ver, déjame cambiar aquí, déjame sentar, voy a cambiar de cámara. Ahí está. Por ejemplo, si utilizamos el su, ¿sí? Que ya utilizar el su, ¿qué significa? Que va a ser dativo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya no hay problema. Yo voy a la fiesta y que su der party, o sea, el su der party significa sur, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y qué es sur party? Yo voy a la fiesta. Ya, es dativo. Ahora, si tú vas a decidir utilizar una preposición que no sea, por ejemplo, el su, o sea, esas preposiciones combinadas, por ejemplo, con el in, por ejemplo, sería ich gehe o con el auf. Una fiesta es muy común decir auf, también por si ves al aire libre o lo que sea. Ich gehe auf die Party, porque estás diciendo una dirección. ¿Sí? Ich gehe auf die Party. ¿Ok? Ahora, imagínate que estás afuera de la fiesta, estás platicando con tus amigos. Estás afuera y la fiesta es adentro de una casa. ¿Sí? Pero tú estás afuera porque, no sé, estás ahí platicando con tus amigos. Y luego le dices a tus amigos, oye, ya me voy a meter a la fiesta. ¿Cómo creen que lo dirían? Díganme ustedes, ¿cómo se imaginan? Y Díganme, no pasa nada. Pues, ich gehe in die Party, con el in. ¿Está claro? Y fíjense, estoy hablando en acusativo, porque estoy diciendo una dirección, a dónde voy. Ich gehe in die Party. Estoy ahí platicando con mis amigos afuera y ya me voy a meter a la fiesta. Ich gehe in die Party. ¿Sí? Y sobre todo porque es adentro de una casa, o sea, sabemos que es adentro de algo. Ahora, si estás en tu casa, por ejemplo, ich gehe auf die Party. No sabes de la fiesta y le dices a tus papás o no sé, ich gehe auf die Party. ¿Ok? Ahora, también existe la posibilidad, si estás en tu casa, decir, como les mencionaba, usar la preposición su, que sería lo más directo, a veces y más fácil. Y la preposición su nos está diciendo que va a ser 100% dativo. Y que sur party. Y que sur Arbeit, voy al trabajo. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, lo mismo, si andas ahí cerca de tu trabajo, imagínate que te topas a alguien en la calle y estás cerca de tu trabajo, vas caminando y te dice, hey, ¿a dónde vas? Tú le dices, ich gehe in die Arbeit, ¿sí? Te vas a meter a tu trabajo, ich gehe in die Arbeit. Aunque tampoco está mal si dices, ich gehe zur Arbeit, pero si estás ahí mismo ya cerca, pues vas a ir y te vas a meter a tu trabajo, ich gehe in die Arbeit, ¿ok? Ahora, no espero que todas estas preposiciones o que entiendan tanto esta relación del bojín y el bo ahorita, pero lo vamos a ir viendo.
Ahora, ¿qué preposiciones o en qué casos pasa esto? Son las preposiciones las típicas de arriba, abajo, adentro. O sea, todas esas preposiciones son las preposiciones donde te tienes que poner a pensar. Poner a pensar si hablas de a dónde o dónde, ¿no? O sea, hacia dónde o dónde. Miren, se las voy a escribir aquí en el pizarrón, nada más rápido. Lo que pasa con este tipo de preposiciones que hay que pensar, ¿sale? Déjenme ponérselas en el pizarrón. Claro. Esas preposiciones les digo que son las de a un lado, adentro. O sea, miren, aquí están las preposiciones. Se las voy a poner aquí. Sería an, in, zwischen, über, auf, vor, hinter, neben, unter. Okay. Las más comunes que se utilizan cuando utilizamos esto es decir, por ejemplo, el in y el auf, que son las que se las puse, el in y el auf. Las demás las vamos a ir practicando, no se tienen que aprender ahorita todas de memoria, porque tienen sus diferencias. Por ejemplo, in es muy clara, adentro, que son las más comunes. Auf es sobre algo, por ejemplo, algo abierto que está. An quiere decir, nada más se los voy a decir en general, pero quiere decir a un lado. Zwischen, entre dos cosas. Über es arriba, pero sin tocarlo. Por eso les digo que hay sus diferencias. Por ejemplo, vor puede ser enfrente, hinter atrás, neben a un lado, pero sin tocar. Por ejemplo, para un lado, unter abajo. Pero lo que yo prefiero que tengan más en mente, que son las más prácticas, sería el in y el auf, ¿no? Que las tengan ahí un poquito más prácticas. Sobre todo el in, que es la que más se utiliza para estas de bojín o bo. Por ejemplo, imagínense que van manejando y van a entrar a una ciudad, ¿sí? ¿Cómo lo traducirían eso? Así que alguien les pregunte, les hablan por teléfono, van en el coche y van a entrar a una ciudad. ¿Cómo sería si alguien le dice, hey, ¿dónde estás? ¿Qué le responderían en alemán? Sería, ich fahre in die Stadt. Hey, ¿o qué haces? Was machst du? ¿Qué haces? Y tú dices, ich fahre in die Stadt. Significa que vas entrando allá a la ciudad. Y fahre en coche o en el autobús o lo que sea. Pero es ich fahre in die Stadt, diríamos en acusativo. Si estuvieras quizá más lejos, por ejemplo, que no estás entrando a la ciudad ni nada, por ejemplo, ich fahre nach, ahí sí sería con el nach, que el nach es dativo. Por ejemplo, ich fahre nach Mexiko-Stadt. Yo voy a México. Ich fahre nach Mexiko-Stadt. ¿Ok? Pero si ya estoy ahí entrando a la ciudad, yo usaría el acusativo ich fahre in Mexiko-Stadt, por ejemplo. ¿Está claro? Bien, sé que seguramente hay dudas en específico de este tema, pero bueno, las vamos a ir resolviendo. Y esas últimas preposiciones que les puse corresponden sobre todo a verbos de posición y verbos de dirección, que va a haber un tema donde vamos a utilizar esas preposiciones en específico. Solo quería que entendieran esa relación en esta clase, esa relación entre el acusativo, el dativo, que es la relación de hacia dónde, que es el acusativo que marca una dirección, y el dativo que marca una posición, un dónde. ¿Sale? Y siempre hay que preguntar si sobre todo esa posición de dónde y hacia dónde vamos a utilizar el in y el auf a veces también. ¿Ok? Pero normalmente el in. De ahí la respuesta si se lo preguntaban. O sea, ¿por qué decíamos ich gehe ins Kino? Yo voy al cine, pues in porque vas a entrar, es un lugar cerrado. Y el das, bueno, pues es acusativo. Y ahora, ¿dónde estás? Si ya estás ahí, ich bin im Kino, ¿no? El im, in dem Kino, ¿sí?
porque estás hablando de dónde estás, que sería dativo. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Teacher, yo tengo una duda, a lo mejor lo estoy entendiendo mal. Dime. Esas las preposiciones son como en inglés cuando decimos she is getting into the classroom y luego después decimos she is in the classroom. Sí, es lo mismo, sí. Ah, ok. Entonces sí lo entendí así. Ok, gracias, teacher. Sí, de nada, o sea, es precisamente eso, o sea, son ese tipo de preposiciones de in, under, en inglés, ¿no? On, ¿verdad? Son ese tipo de preposiciones de inglés y son preposiciones mixtas, o sea, que se utilizan en los dos, tanto en el acusativo como en el dativo. Entonces, para esos casos, tienes que pensar si es una dirección o es una posición, ¿sí? Ahora, esto es algo medio complicado también ahí en el alemán, porque no se usa en español así, ni en inglés tampoco exactamente, o sea, pensar en posición y pensar en dirección. Ahora, les digo que lo más común que lo utilices en ti mismo es, por ejemplo, va a ser con el in o va a ser con el auf. Cuando ya se trata de objetos, de ponerlos sobre un lado, creo que es más lógico y más intuitivo. Ya lo veremos por qué. Cuando hablamos de poner un objeto o un objeto tiene una posición. Pero cuando lo usas hacia ti mismo es cuando creo que es más difícil de entenderlo. Pero pensar eso, el in, pues normalmente va a ser para un lugar cerrado, para un lugar que ya estás ahí, aunque no se ha cerrado el lugar, pero ya estás ahí, que vas a entrar a un lugar. Y cuando es de ir a algún lugar y estás lejos, por ejemplo, del lugar, pues también puede ser con el zu. Y eso ya nos facilita las cosas, porque el zu es dativo. ¿Ya? Entonces tenemos esos casos, ¿no? Tenemos diferentes casos. Para el dativo tenemos primero que nada el caso de las preposiciones, que son 100% dativas, y el dónde, ¿no? Cuando hablamos de un dónde. Para el acusativo tenemos primero la pregunta ¿qué cosa? Cuando hablamos del acusativo, la cosa sobre la que hablemos, ¿verdad? El objeto directo es acusativo, las preposiciones que son 100% acusativas y en este caso el del bojín, que es la relación que existe con el dativo. El bojín del acusativo y el dativo es el bo, ¿no? Esa relación y pensar en las preposiciones mixtas, ¿no? ¿Sale? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Keine Frage? Bueno, les recomiendo, y lo vuelvo a decir, por favor, hagan planas de estas, pues de la tabla completa, ¿no? Que sería nominativo, acusativo y dativo. Hagan planas y si pueden, chequen unos ejemplos de los casos para cada una de las declinaciones que tenemos. Pero hagan planas, repitan esta plana y empiecen a ver las relaciones que hay, porque es importante que se aprendan de memoria los casos y que se aprendan de memoria, pues, cómo van variando las declinaciones. ¿Sale? Ja. Sehr gut, Leute. Okay, das ist alles für heute. Ja, sehen wir uns Okay. nächste Woche. Bitte. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss. Oigan, era una... Bueno, es que la clase pasada no estuve, Ya. y quería ver si subía el videito por ahí para Sí, verlo. sí, sí. Voy a revisar eso y sí lo vamos a subir. Claro. Bueno, thank you. Bitte. Ciao. Bye. Carta.